Bienvenidos a Euronews, hoy miércoles 21 de septiembre. Comenzamos nuestro informativo con la preocupación internacional por la decisión del presidente Vladimir Putin de movilizar 300.000 reservistas en el marco del conflicto en Ucrania. Putin además ha amenazado a Occidente con el uso de armas nucleares, mientras el ministro de Defensa Sergei Shoigu ha cifrado en 25 millones los rusos que podrían ser movilizados. En Irán continúan las protestas por la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años fallecida por un paro cardíaco en comisaría, detenida por no llevar bien puesto el velo. El número de muertos en las protestas de los últimos días ha aumentado a 6. Italia llega a la recta final de la campaña electoral antes de los comicios generales del próximo domingo, con la coalición de derechas liderada por Giorgia Meloni como favorita en las urnas. El huracán Fiona pasa a categoría 4 tras causar daños catastróficos en Puerto Rico y República Dominicana, donde ha dejado al menos 2 muertos y miles de desplazados. Se prevé que este viernes llegue a Bermudas. En México aumentan a 2 los fallecidos por el fuerte terremoto que sacudió al país el pasado lunes, dañando miles de edificios. Y al final de nuestro informativo veremos que con 7 nominaciones la cantante española Rosalía es una de las grandes favoritas en los premios Latin Grammy. Y ahora enseguida los titulares. El presidente ruso Vladimir Putin anuncia una movilización parcial en Rusia, con la integración de más de 300.000 reservistas a las Fuerzas Armadas. Occidente no da ninguna validez a las intenciones de las regiones separatistas de Ucrania de celebrar referéndums de adhesión a Rusia. Puerto Rico se encuentra en su mayoría sin agua corriente ni electricidad tras el paso del huracán Fiona, que deja también miles de afectados en República Dominicana y que ahora se dirige a Bermudas. El dueño de Diverso, David Muñoz, es reelegido mejor chef del mundo en una lista en la que hay 100 cocineros y 22 son españoles. El presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado una movilización parcial, una medida que entra en vigor este mismo miércoles con el objetivo de defender la soberanía y la integridad territorial de Rusia, en palabras del mandatario. En su discurso televisado, explicó que más de 300.000 reservistas, solo aquellos que hayan cumplido el servicio militar obligatorio, serán llamados a filas. Además, Putin acusó a Occidente de utilizar a Ucrania como instrumento para atacar a Rusia. Nuestro país también posee varias armas de destrucción masiva. En algunos componentes son incluso más modernas que las que poseen los países de la OTAN. Y en respuesta a la amenaza a la integridad territorial de nuestro país, para proteger a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestra disposición. Esto no es un engaño. Respecto a los referendos de integración con Rusia, comenzarán este viernes en las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, parcialmente controladas por Rusia. Putin reiteró su apoyo, mientras que Zelensky los tachó de ruido y agradeció a los aliados de Ucrania que condenaran estas votaciones. No podemos, simplemente no tenemos ningún derecho moral a dejar que la gente cercana a nosotros sea despedazada por los carniceros. No podemos dejar sin respuesta su sincero deseo de definir su destino por sí mismos. Haremos todo lo posible para garantizar la organización segura de estos referendos, para que la gente exprese su voluntad, y apoyaremos la decisión sobre su futuro que tomará la mayoría de la población de la República Popular de Donetsk y Lugansk, así como de las regiones de Zaporilla y Gerson. De hecho, en Zaporilla, en Melitopol, una administración respaldada por Moscú ha comenzado a entregar la ciudadanía rusa en forma de pasaportes. Estas imágenes fueron captadas durante una gira de prensa organizada por el Ministerio de Defensa ruso. Posición firme de Occidente ante el último mensaje y las nuevas intenciones de Vladimir Putin. El anuncio del presidente de Rusia de una movilización militar parcial de 300.000 reservistas desde este mismo miércoles no coge por sorpresa a los distintos líderes europeos, que en sus respectivos mensajes se mostraban a su vez tajantes frente a los anuncios de referéndums de adhesión convocados en las regiones de Lugansk, Gerson, Zaporilla y Donetsk. Las votaciones, que cuentan con el apoyo de Moscú y que tendrían lugar este viernes, han sido rechazadas de plano tanto por el gobierno ucraniano como por sus aliados.
Rusia debe entender que no puede imponer ninguna voluntad por medios militares, ni cínicamente mediante falsos referéndums en territorios bombardeados y ahora ocupados, decía Emmanuel Macron. Dans des territoires bombardés et désormais occupés. Opinión muy similar la del canciller de Alemania, para el que los resultados de esos referéndums no tendrán ningún valor. Rusia debe retirar sus tropas, decía Olaf Scholz. Ucrania tiene todo el derecho a defender la integridad y la soberanía de su propio país y su propia democracia. Apoyamos a Ucrania en eso. Y por eso también está muy claro que estos falsos referéndums no pueden ser aceptados. No están amparados por el derecho internacional ni por los entendimientos acordados por la comunidad internacional. Todo esto no es más que un intento de agresión imperialista que se pretende disfrazar de esta manera. Desde la OTAN, su secretario general, Jens Stoltenberg, acusaba a su vez a Putin vía Twitter de estar empeorando aún más su guerra con este tipo de decisiones. La guerra de Ucrania podría estar llegando a su fin. Así al menos lo insinúa el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que durante una entrevista televisada confirmaba que tras varios encuentros con Vladimir Putin, entiende que este quiere terminar el conflicto cuanto antes. La invasión de Ucrania cumple esta semana 7 meses. Lo más importante es que la actitud rusa será muy importante aquí, explicaba Erdogan. En Uzbekistán me reuní con el presidente Putin y mantuvimos extensas conversaciones. Y de hecho, me está mostrando que está dispuesto a acabar con esto lo antes posible. Esa fue mi impresión, porque la forma en que se están desarrollando las cosas ahora es bastante problemática. 200 rehenes serán intercambiados tras un acuerdo entre las partes. Creo que se dará un paso importante. Erdogan también abordó la polémica cuestión sobre su oposición a la admisión de Suecia y Finlandia en la OTAN, acusando especialmente a Suecia, una vez más, de estar albergando a terroristas en su territorio. El mundo está en gran peligro, advierte el secretario general de la ONU. Bajo la sombra de la guerra en Ucrania, las crisis alimentaria y energética y el impacto persistente de la pandemia de coronavirus, los líderes mundiales se han reunido en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante 6 días expresarán sus opiniones sobre los desafíos de la comunidad internacional. El pesimismo ha marcado el discurso de apertura de Antonio Guterres. No nos hagamos ilusiones. Nos encontramos en aguas turbulentas. Se avecina un invierno de descontento mundial. La crisis del coste de la vida está estallando, la confianza se desmorona, las desigualdades crecen y nuestro planeta arde. La gente está sufriendo y los más vulnerables son los que más sufren. La Carta de las Naciones Unidas y los ideales que representa están en peligro. Tenemos el deber de actuar y, sin embargo, estamos atascados en una disfunción global colosal. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y otros líderes europeos asisten con el objetivo de avanzar en la posición de Europa en cuestiones globales clave. Tradicionalmente esto se hace a través de reuniones bilaterales al margen de la Asamblea. La primera de ellas para Macron fue un encuentro con el presidente de Irán. Europa lidera los esfuerzos diplomáticos para reactivar el acuerdo nuclear iraní. El mundo tiene los ojos puestos en Irán, donde la muerte de una mujer retenida por su policía de moral desencadenó 3 días de protestas marcadas por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Según grupos de defensa de los derechos humanos, hasta ahora han muerto 4 manifestantes y hay decenas de heridos y detenidos. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha pedido una investigación. La trágica muerte de Mahsa Amini y las acusaciones de tortura y malos tratos deben ser investigados con prontitud, imparcialidad y eficacia por una autoridad independiente y competente que garantice, en particular, que su familia tenga acceso a la justicia y a la verdad. Italia condenó la muerte de Amini y Estados Unidos pidió a la República Islámica que ponga fin a su persecución sistémica de las mujeres. Aún así, funcionarios iraníes han rechazado las críticas calificándolas de motivos políticos y acusaron a países extranjeros no identificados de fomentar los disturbios. Sin electricidad ni agua corriente. Así ha dejado el huracán Fiona a la gran mayoría de ciudadanos de Puerto Rico, tras su devastador paso por la isla. Fiona alcanzaba este miércoles la categoría 4. En el municipio de Salinas, al sur, las labores de limpieza son constantes tras 48 horas terroríficas que recordaron a muchos lo sucedido en 2017 con el huracán María.
Pues la experiencia fue mucho más que María. Pensábamos que con María pues habíamos tenido una experiencia mala, pero definitivamente esto fue peor. Pero no solo Puerto Rico, de donde son estas imágenes. Islas Turcas y Caicos, territorio británico de ultramar, también sufrió la fuerza de la tormenta, aquí de categoría 3. En República Dominicana, 2 personas han muerto y cientos de miles están también sin electricidad, con miles de desplazados y decenas de acueductos, puentes y carreteras totalmente inutilizables. Se espera que Fiona, que se mueve hacia el norte, alcance Bermudas a última hora del jueves, todavía como huracán de categoría 4. Dos muertos y más de 3.000 edificios dañados dejó el sismo de magnitud 7,7 que sacudió la costa occidental de México el lunes, informaron este martes las autoridades. En los estados de Colima y Michoacán, donde fue el epicentro, se registraron los daños más considerables, con viviendas, iglesias, establecimientos educativos y centros de salud afectados. Fue, como aquí se dijo, un temblor de considerable intensidad. Con los años 1985 y 2017, son ya 3 terremotos de gran magnitud los que se registran en México un 19 de septiembre. Expertos del Servicio Sismológico Nacional explicaron que esta ocurrencia es producto de una coincidencia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, critica las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre la migración venezolana. Biden dijo el martes que no es racional enviar a los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México a naciones como Venezuela, Cuba y Nicaragua, mientras crece la preocupación por el número de migrantes que llegan a la frontera sur. Joe Biden miente sobre nuestros países. Exprimieron a nuestro país al máximo para destrozarlo y después arrancan las campañas mundiales del tema de la migración para manipular políticamente e instrumentalizar el tema de la migración y criminalizarla como la criminalizan en Estados Unidos. De todas las edades. La detención de venezolanos por parte de las autoridades estadounidenses en agosto aumentó un 43% en comparación con julio, 4 veces más que las registradas en agosto de 2021. La guerra declarada del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a la Iglesia Católica de su país vive estos días un nuevo capítulo. La tradicional festividad de San Miguel Arcángel en la ciudad de Masaya tuvo que celebrarse el lunes en el interior de la parroquia, porque la policía prohibió que la imagen saliera en procesión. Una prohibición también para las procesiones de este martes en honor a San Jerónimo ante la resignación de los fieles. Pues como católica que soy, en mi fe y el amor a mi Señor y a mi semejanza, yo hablo por mí misma, yo me siento bien, pero pues sí, el ambiente está como tenso. Yo considero que no tiene por qué armarse ningún tipo de desorden cuando venimos verdaderamente a la iglesia, a las festividades que son año a año. El gobierno nicaragüense ha calificado de golpistas y terroristas a los responsables de la Iglesia Católica, a quien el presidente Daniel Ortega considera instigadores de las protestas que desencadenaron hace 4 años una ola de violencia que provocó más de 300 muertos. Desde entonces, varios sacerdotes y obispos han sido detenidos o han acabado exiliados fuera de su país. Una mezcla de apatía y ansiedad domina el estado de ánimo en Italia ante las elecciones generales del domingo. Son los últimos días de campaña, pero en la capital, Roma, parece que la gente tiene pocas ganas de votar. En medio de los temores por una inminente crisis energética y una recesión económica, muchos están preocupados por los efectos potencialmente desestabilizadores de las elecciones. No tengo expectativas porque estoy desesperado. No sé a quién puedo votar. Todo el mundo promete algo, pero estas promesas nunca se materializan. Es realmente muy difícil, lamenta este kiosquero. Esperamos que reduzcan los costes energéticos, las facturas, la electricidad, el gas, todo. Sinceramente, no es sostenible. Es difícil llegar a fin de mes con estos precios. Incluso los precios de los alimentos en los supermercados también han aumentado mucho. Esta taxista dice no ser optimista respecto a los comicios, pero aún así irá a votar.
Iré sin duda a cumplir con mi deber como ciudadana, pero no puedo acercarme a estas elecciones con gran esperanza porque sinceramente no tenemos gente capacitada. Sinceramente no, porque secondo me quelle che mancano sono persone qualificate. Según los sondeos, una coalición de derechas liderada por Giorgia Meloni va camino de ganar. Ha tratado de distanciar a su partido Hermanos de Italia de sus raíces fascistas. Parece haber convencido a muchos de que seguirá las políticas de centro-derecha. Enfrente tiene a Enrico Letta, que cree que solo disfraza su extremismo. Sin embargo, el bloque de la izquierda está dividido tras su ruptura con el movimiento 5 Estrellas y ha ido constantemente por detrás en las encuestas. Alemania declaró que nacionalizará Uniper, el mayor importador de gas ruso del país. Uniper se ha visto muy afectado por la drástica reducción del suministro de gas ruso desde la guerra de Ucrania. Esta situación se agravó cuando el gigante ruso Gazprom cerró temporalmente su gasoducto Nord Stream 1, principal proveedor de gas ruso a Alemania. El gobierno señaló que Uniper es un pilar central en el suministro energético alemán. La empresa suministra gas a cientos de municipios y a miles de hogares en Alemania. La medida sigue a la decisión del gobierno de tomar el control de 3 refinerías en Alemania, propiedad del gigante petrolero ruso Rosneft. Alemania compraría todas las acciones del propietario finlandés de Uniper por un total de 500 millones de euros y prevé una ampliación de capital de 8.000 millones de euros. Berlín ha advertido en repetidas ocasiones que un colapso podría afectar el mercado alemán y generar una probable escasez de gas en todo el país. España baja el IVA del gas natural del 21 al 5%, una rebaja en la factura del gas que pretende ayudar a los consumidores a hacer frente al aumento de los costes energéticos este invierno. La medida podría representar un ahorro mensual que oscilaría entre 12 y 26 euros, dependiendo de si es o no una tarifa regulada. En principio, aplica hasta el 31 de diciembre, al igual que las rebajas fiscales que hemos venido aplicando en el ámbito de la electricidad. Estaremos pendientes de cómo evolucionen las cosas y en el nuevo ejercicio presupuestario, en el nuevo ejercicio fiscal, si es necesario, se prorrogará las reducciones fiscales para el próximo año. El IVA sobre la electricidad ya pasó del 10 al 5% el pasado 1 de julio. La reducción se aplicará también a la adquisición de astillas y leña, cuya compra ha crecido desde hace unas semanas. Además, se ha creado el llamado Servicio de Respuesta Rápida de la Demanda, un mecanismo que garantiza que las plantas industriales puedan parar en caso de necesidad y reducir así su demanda eléctrica a cambio de ser compensadas económicamente. Protesta contra el trasvase del río Duero. Alrededor de 3.000 agricultores se manifestaron el lunes en el centro de la capital leonesa, en España, para exigir el fin del trasvase de agua a Portugal. Son trabajadores del sector agrícola de las provincias de León, Zamora y Salamanca, afectadas por el Pacto de Albufeira de 1998, un acuerdo que obliga a enviar agua de los embalses de Riaño y El Porma a Portugal para producir electricidad. En una temporada de sequía y después de haber ahorrado agua, se oponen a un trasvase que perjudica la actual campaña de riego y las que están por venir. Nosotros reivindicamos que se cierren las compuertas y que se nos deje para la próxima campaña el agua que han ahorrado nuestros regantes, haciendo mucho sacrificio y haciendo producir sus fincas menos de lo que hubieran producido si hubiéramos podido gastar toda el agua. Queremos trabajar y nos están intentando echar y es lo que no podemos consentir. Nosotros queremos luchar por trabajar, tener nuestro futuro en el campo y eso lo logramos gracias a con los nuevos regadíos. La Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero se queja de que otros van a enriquecerse con el agua de los regantes. El Senado español ratificó este martes el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, con lo que los dos países nórdicos están más cerca de unirse a la alianza. La Cámara Alta aprobó la adhesión con 239 votos a favor de Suecia y 238 de Finlandia. El Congreso había aprobado previamente la entrada de ambos países a la alianza el 15 de septiembre.
El tenista español Rafael Nadal, galardonado con el premio Camino Real, que reconoce a los españoles que con su labor profesional refuerzan la imagen de España en Estados Unidos. Tras recibir el premio de manos del rey Felipe VI en el acto celebrado en la Universidad de Alcalá de Henares, Rafa Nadal dijo que aún no se retirará a pesar de sufrir una lesión crónica. La cantante española Rosalía es una de las grandes favoritas de esta edición de los premios Latin Grammy. Acapara 7 nominaciones, entre ellas las de Mejor Grabación del Año por La Fama, Mejor Álbum por Motomami y Mejor Canción por Hentai. La gala de los Grammy Latinos se celebrará el próximo 17 de noviembre en Las Vegas. Transgresor pero imbatible frente a los fogones. Por segundo año consecutivo, David Muñoz ha sido reconocido como el mejor cocinero del mundo. El dueño de Diverso además ha logrado que su restaurante sea premiado como el mejor de Madrid y que sus colegas de profesión también le coloquen en el primer lugar. Distinciones, todas ellas que el madrileño ha recibido con humildad. No me siento, por supuesto, el mejor chef del mundo, ni mucho menos, pero sí creo que tengo el mejor equipo del mundo. La sexta gala de los Best Chef Awards ha tenido lugar en Madrid. Periodistas, cocineros y profesionales del sector son los que pueden votar para estos premios. A David Muñoz le han seguido en el podio René Redzepi del danés Noma y Joan Roca del Celler de Can Roca. La gastronomía española sale fortalecida de la gala con 22 chefs entre los 100 mejores del mundo. Nos despedimos con nuestro No Comment de hoy, con imágenes de las inundaciones en Pakistán, que han dejado casi 1.600 muertos y 33 millones de afectados, disparando además los casos de dengue y malaria. Gracias por su atención y por su fiel seguimiento de la actualidad internacional a través de nuestro canal de YouTube. Volvemos mañana con más noticias. Ya, seguro que